Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Está conmigo Aldo, Lili y Roque. ¿O quién? Buenas No noches, puedo ver. profe. Buenas noches, Lili. ¿Quién es Galaxy A1? ¿Se me puede decir su nombre, el compañero? Hola, ¿me puedes decir tu nombre? No me escuchan, parece, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, veo que no tiene activado el micrófono, tal vez por eso no, pero puede escribir en el chat. Ah, ya entiendo. Bueno, eh, no le puedo diferenciar bien porque no. Tenés que activar tu micrófono. Cuando entras en la reunión te dice luego para activar micrófono. Bueno, hoy iniciamos una nueva materia que es didáctica 2 que habla acerca del pensamiento reflexivo. Y hoy vamos a estar tocando las corrientes pedagógicas. No sé si pueden ver mi PowerPoint. ¿Pueden ver o no? No, a mí por lo menos no me sale, profe, me salen las flores amarillas que tenés en la imagen. Ahí sí, Ok, profe. bueno. Bueno, la unidad 1 habla acerca de las corrientes pedagógicas, pero nuestra materia es didáctica 2 y habla acerca del eh, pensamiento reflexivo de de las corrientes pedagógicas. Vamos a estar viendo qué es la corriente pedagógica y se refieren a los movimientos y o teorías que se caracterizan por tener una línea de pensamiento e investigación definida, sobre la cual se realizan aportes permanentes y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que la constituyen. Las corrientes pedagógicas aportan al docente distintas alternativas de intervención que ayudan a comprender situaciones cotidianas que puedan ocurrir dentro del aula. Al igual que la materia anterior, hablábamos acerca de los paradigmas educativos. Las corrientes pedagógicas también son herramientas que el docente en aula puede utilizar para llevar a cabo su desarrollo de su contenido, ¿verdad? Las distintas corrientes pedagógicas y su importancia. Las corrientes pedagógicas como esas líneas o teorías de investigación que buscan describir, explicar y comprender los aspectos pedagógicos de un determinado contexto, con la intención de aportar actividades pedagógicas para que para cubrir la exigencia de este. Existen numerosas corrientes pedagógicas, desde algunas más antiguas hasta las más recientes, ofreciendo cada una de ellas un tipo de formación diferente para ayudar al alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, por ejemplo, la corriente del socialismo, la corriente de Herbert, la corriente eh, cognitiva, la corriente pedagógica, o sea, hay muchas corrientes que sustentan diferentes opiniones para poder formar al alumno en aula. Pero como vimos en la materia anterior, todos estos son instrumentos que que el docente puede utilizar para desarrollar su clase. Tener conocimiento sobre las teorías y corrientes pedagógicas es de suma importancia, tanto para los maestros que se están formando como para los que están ejerciendo, ya que
los ayuda a comprender y entender de mejor manera los hechos cotidianos que pueden ocurrir en las escuelas, permitiéndoles aportar alternativas de intervención ante situaciones que se puedan presentar con respecto al aprendizaje del alumnado. O sea, siempre el docente o el profesor o el maestro, como quieran llamarlo, lo que va a buscar es siempre la herramienta más, más fácil que pueda llegar a los alumnos. Las corrientes pedagógicas han marcado y siguen marcando la formación de cada persona, porque las entendemos como representaciones conceptuales que emergen de la realidad fundamentada en teorías psicológicas, sociales, antropológicas, considerando y tomando en cuenta las múltiples facetas del hombre. Ustedes saben que el docente dentro del aula, aparte de ser un conocedor en el área de la materia que les tocó desarrollar, también desempeña como una tarea de psicólogo, eh, de psicólogo, ¿verdad? Con los alumnos, porque cada uno de los alumnos venimos de familias diferentes. Entonces actúa como una especie de contención para aquellos alumnos que son conflictivos, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué dice que las corrientes pedagógicas están sustentadas o fundamentadas en la parte de psicología social y antropológica? ¿Por qué social les parece? ¿Por qué les parece? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, antropológica porque tiene que ver con el hombre, o sea, tratamos con personas humanas, hay sí, interacción. sí, así mismo. ¿Y social? Eh, ¿Y social a qué se referiría? La sociedad de yo creo que es, los alumnos. Mm. ¿Aldo? sí, que, como te decía, el aula se enmarca, o sea, dentro de una sociedad determinada. Nosotros, por ejemplo, una sociedad, qué sé yo, paraguaya, Sí, la sociedad donde, contemporánea, sí, urbana, otra sí, vez. así es, así mismo es. Bueno, considerando y tomando en cuenta desde la múltiple faceta del hombre, como dice, actualmente existen muchas corrientes pedagógicas, unas más antiguas y otras más recientes. Cada una de ellas ofrece una proposición valiosa que ayudará con la formación de cada individuo, que siendo compleja es el objetivo central de cada acción pedagógica. Y cuando hablamos de pedagogía, ¿de qué hablamos? Enseñanza, profe. Sí, cuando hablamos de pedagogía, hablamos de la enseñanza que está enfocada en la investigación y reflexión. ¿De quiénes? De los alumnos, ¿verdad? Y la enseñanza viene por parte de nosotros, ¿verdad? Donde tenemos que enseñar la materia que nos corresponde para desarrollar en el aula. O sea, puede ser la parte de sociología, la parte de historia, o la parte de antropología, o la parte psicológica, ¿verdad? Psicología, ¿verdad? O sea, diferentes materias. Pero pedagogía siempre vamos a estar hablando de lo que es enseñanza en sí. La educación en el siglo XIX. Durante el siglo XIX se implementó un tipo de educación que estaba al servicio de la revolución industrial de la época. Las fábricas que comenzaban a proliferar
en aquella época requerían trabajadores que supieran adaptar a la carga de trabajo constante y sistemático que los procesos de producción exigían. Es por eso que la manera que el profesor se dirigía a los alumnos era exigente, disciplinada y repetitiva, a fin de que los alumnos asumieran un papel como futuros operantes dentro del sistema laboral, trabajadores eficaces, obedientes, con horarios estrictos y una predisposición a exigentes rutinas de trabajo. Podemos resumir el perfil educativo de un alumno del siglo XIX en tres características. Entonces, ¿qué nos quiere decir la educación del siglo XIX? Que el profesor le exigía al alumno, ¿para qué? Para hacerlo una persona de bien, una persona responsable, una persona disciplinada en el momento de qué, de realizar, eh, de realizar su trabajo como profesional o de mantener una disciplina como alumno y eso arrastrar dentro del el nivel terciario, ¿verdad? Entonces, se lo comparaba con los hombres que trabajaban en las fábricas. Un trabajador infalible, ¿en qué sentido? El hecho de que la escuela moldeara a los alumnos a través de exámenes, tareas, clases repetitivas y conceptos estrictos que no permitían el cuestionamiento, favorecía un carácter de concentración bajo un nivel de alto o sea, que bajo un nivel alto de demandas por parte del profesor, que en el futuro sería reemplazado por un jefe. Los errores dentro del aula eran reprendidos, pues dentro de las fábricas estos errores no serían tolerados. ¿Por qué quiere decir eso? Porque que compara acá eh, el desempeño del alumnado con un obrero de una fábrica. Porque en esa época, profe, comenzaban a surgir las fábricas y lo que necesitaban las fábricas era mano de obra. Entonces, a través de la escuela se trataba de, de educarle ya a los chicos que sean obedientes, trabajadores, sacrificados, que puedan seguir órdenes, que no cuestionen, porque Exacto. la revolución industrial necesitaba obreros, ¿verdad? Sí, así mismo, así mismo. Entonces tenía que moldear la conducta de los alumnos para que el día de mañana ellos puedan aprender y puedan aceptar las directrices del patrono del empleador, como se dice, ¿verdad? Entonces lo que hacía la escuela, ella le moldeaba, ¿verdad? Para que tengan eh, un carácter donde se le pueda ordenar y ellos puedan seguir esas directrices. Un trabajador adaptado. Las rutinas dentro de la escuela imitaban a los horarios que se debía cumplir dentro de las fábricas. Un alumno adaptado a estas rutinas de trabajo no encontraría mayor dificultad en seguir con este ritmo de vida. Uno, donde cada quien está enfocado en sus tareas, resaltando así el trabajo individualista. O sea, lo que nos quiere decir esto es que se le preparaba ya al alumno para que ellos sean celosos de su propio trabajo y y no puedan tener dificultad en el momento de desarrollar esa labor. Entonces ellos moldeaban, como dije, la conducta del alumnado para que puedan desempeñar un buen trabajo. Entonces un trabajo adaptado es para que se adapten, ¿verdad?, las rutinas de trabajo y a hacer por sobre todo las tareas por el cual fueron contratados. Un trabajador obediente. Quizás esta característica engloban todo lo dicho hasta ahora, pues un trabajador que estuviera dispuesto a acatar las órdenes sería una mano de obra invaluable. Por eso, o sea, por esto, dentro de la escuela no se les enseñaba a cuestionar ideas o a rescatar sus talentos. El profesor era quien disponía del saber y a él se le debía obedecer. ¿Qué quiere decir esto? Y que la man-
Sí, te escucho. Pues, bueno, y el, en épocas anteriores era como en aquel tiempo, ¿verdad? La mano de Sí, obra, que serían los obreros, ¿verdad? Y el profesor vendría a ser, ¿verdad? Los jefes, ¿verdad? O sea, todo lo que él diga es lo que está bien, ¿verdad? Ellos solamente tienen que obedecer y hacer estrictamente lo que se le dice, por más que a lo mejor era errado o equivocado era el jefe, no tenían la potestad de corregirlos, un decir, ¿verdad? Eh, Desde mi punto de vista, ¿verdad? sí, Solamente tenía que obedecer a las órdenes que se le ha sido emanada por el jefe. En este caso, ¿verdad? Eh, en aquel tiempo, ¿verdad? sí. Aldo. Sí, para mí que en clase se daba una estructura verticalista en clase y Sí. eso mismo se replicaba se repetía en la industrial. El profesor lo que hacía era, por ejemplo, formar, capacitar, ¿verdad? En la escuela y eso mismo Sí. iba a pasar en la industria. Le iban a O enseñar una sea, profesión, un arte, un oficio y tenían que repetir eso, ¿verdad? tenía que seguir las órdenes eh, Sí, sin sí. cuestionar las ideas de la otra persona, porque ¿qué pasa? El docente del aula lo que hacía es educarles, ¿verdad? Eh, Educarles de acuerdo al conocimiento del profesor, él seguía las indicaciones, como se dicen, y ellos no podían cuestionarle al profesor sobre lo que él estaba desarrollando en ese momento, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Un trabajador obediente, una persona o un joven que entra o se inserta en el área o en el campo laboral pueda ser capaz de seguir las órdenes de sus jefes, ¿verdad? Y que no pueda reprender o replicar acerca de las ideas de Sí. ellos, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, bueno, característica de la escuela pestalozziana. Pestalozzi basaba su pedagogía en dos principios muy importantes como son la naturalidad de la educación. Pestalozzi afirmaba que la educación solo se podía llevar a cabo en armonía con la naturaleza. Este pedagogo le daba mucha importancia a la libertad del niño, pues pensaba que era necesario que estuviese libre para que actuara por él mismo en contacto con todo lo que le rodea, que es el ambiente. Y la educación elemental, en este principio, tuvo en cuenta que la idea de Rousseau, en la que no se debe enseñar nada que los alumnos no pudieran ver. De esta manera, Pestalozzi consideraba que a partir de la observación, de la experiencia, intereses y actividades educativas, el niño debía aprender. Pretendía hacer que el niño desarrollara su inteligencia de acuerdo a su evolución, es decir, no le daba tanta importancia a que el niño adquiriese conocimientos y actitudes. Entonces, ¿cuál era la característica o el enfoque de esta escuela pestalozziana? ¿Qué es lo que tenía en cuenta? Él decía que el alumno que debe ser libre y tiene que estar rodeado del ambiente donde se encuentra. ¿Para qué? Para que él pueda adquirir sus propios conocimientos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta escuela? Para mí que Y esta escuela es una reacción a lo anterior, ¿verdad? El tema Sí, de todo lo contrario. educación tipo integral, ¿verdad? O sea, digo industrial. Más o menos de Rousseau sería fomentar la individualidad sí, de cada alumno, ¿verdad? sí, porque Que no sea decía una masa, que que no no, sea profesor versus masa de alumnos, sino que cada uno vaya desarrollando sus capacidades. sí, sus capacidades y sus propias actitudes.
mediante Sí, la exploración o la observación. Y dice que de acuerdo a eso el niño aprendía significativamente, no así como algo vertical, como dijiste, Aldo, ¿verdad? Donde se le enseña y esa línea hay que seguir. Y esta escuela está a sí, favor de que el niño tiene que ser libre y el niño tiene que aprender por su propia cuenta y por el medio que le rodea. ¿Para qué? Para que él pueda eh, adquirir sus propias ideas. Conocimiento. Sí. Asimismo, es lo contrario, ¿viste? Luego, como aspecto general de la educación elemental, Pestalozzi consideró lo siguiente: poner en práctica el método de enseñar a unos por medios de otro debido al gran número de niños, la enseñanza de ambos sexos, coeducación, importancia de la educación creativa y productiva, enseñanza de moral y religión que se debe iniciar en la familia, considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a este paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor, educación social, la cual debe iniciarse en la familia y continuar en la escuela. La práctica de la escuela, trabajo combinado con la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas, educación física. Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que se va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más para impartirles conocimientos. Incluyó la educación manual y la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. Entonces, eh, ¿cuál fue entonces la reacción, la diferencia con la educación del siglo XIX con esta escuela? Profe, Sí, en el anterior era eh, dirigido, era lineal, era cumplir a tipo a rajatabla, ¿verdad? Y aquí ya vemos que es flexible, el alumno es autodidacta, hay más flexibilidad. En cuanto a la enseñanza, se incorporó dentro de la enseñanza también la religión, la educación física, las manualidades Libre de y eso. expresión ya. exactamente, ya había libre expresión del niño. Sin embargo, en Sí, contrarrespuesta con esto, en el otro sí que seguía netamente las indicaciones o directrices del profe, ¿verdad? No sí, podía ser una así, estándar ya, bro. sí, Ya así mismo. tiene que seguir así tal cual como está, sin medir objeción, ¿verdad? Y en Sí, este caso, por ejemplo, ya es viceversa, ¿verdad? sí, Ahora ya le da ya al alumno para que pueda desenvolverse y dar su opinión o expresión por algún, o sea, el tipo de enseñanza que se le da, ya se le da más participación, ¿verdad? ¿Qué piensa, qué opina, cómo tiene que ser? Prácticamente, ¿verdad? sí, así mismo. Bueno, continuaremos. Herbert y la motivación intrínseca. Este ya es otra escuela, otra corriente pedagógica. Herbert plantea una teoría educativa que interpreta el proceso de la instrucción, identificado identificando etapas o grados de enseñanza que llevan al niño desde su conocimiento más primitivo, producto de su experiencia y contacto con su entorno próximo, hasta llegar al aprendizaje formal con la ayuda de un instructor, que en este caso es el docente o el maestro. El maestro debe
debe poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje, ya que esto conforma una pieza esencial en la propuesta pedagógica de Herbert, tanto así que considera al maestro como un artista cuya misión es educar. Herbert propone el concepto de interés. El niño no viene con conocimientos al que la educación le ayuda a descubrir. El conocimiento se produce por el trabajo, por la producción del niño. Este es el trabajo de la instrucción, producir interés. Entonces, esta escuela que sostiene. Y ahí, profe, lo que más incentiva al docente es para que tenga carisma y personalidad para que le presten atención. Entonces, imagino, ¿verdad? Que el docente va a planear cómo va a introducirse, ¿verdad? En el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para que los alumnados, ¿verdad? Le presten atención para luego, ¿verdad? Enseñarles ya lo que, la propiamente dicha, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? El docente, ¿verdad? Eh, con la introducción, ¿verdad? Hacen que los niños se sientan a gusto para que puedan tomar una lección, la propiamente dicha, después del pequeño relax, como se dice, ¿verdad? Y mediante eso, ¿verdad? El docente capta la atención de los alumnados para que le presten, ¿verdad? Atención. Ujú. Y se habla de una parte, ¿verdad? Sí. Aldo. Sí, acá lo que yo veo que el maestro tiene que despertar el interés del estudiante, ¿verdad? Tratar de presentar las cosas nuevas que va a enseñar y tratar de estimular, ¿verdad? Sí, Que el profesor deja de ser, por ejemplo, una máquina que repite cosas, ¿verdad? sí, Ahí dice, debe poseer carisma. Cada vez se pide más del profesor, ¿verdad? Inclusive dice exactamente. acá, eh, Bueno, en realidad un poquito porque se más busca el nuevo. desarrollo integral del individuo. No crear obreros, ¿verdad? Sino que un proceso educativo que sea estructurado. Bueno, esta corriente, eh, más que nada lo que busca, aparte de brindar sus conocimientos, ¿verdad? Y aparte de que, para que lo que quiere esta corriente educativa es que el niño no sea como una especie de robot que reciba toda la información que el docente le da con respecto a la materia, sino que aparte de ello tenga el interés de querer profundizar lo conocido en aula, porque saben que una materia solamente dura 40 minutos. A veces tenemos 2 horas una materia en la que son más del área, vamos a decir, ¿verdad? Si es que seguimos, qué sé yo, administración de empresa o en el caso del colegio, estoy diciendo. Hay materias que tenemos menos horas y hay materias que tenemos más horas. Entonces, el profesor en ese corto tiempo que tiene para desarrollar su contenido, eh, tiene que tratar de buscar el interés del alumno para que quiera conocer más con respecto al tema que se está abordando en ese momento en aula. Por eso es lo que pide que
Herbert le considera al docente como un artista. ¿Y cuál es su misión? Educar. El artista pues lo que hace es tocar música, ¿verdad? Y tiene que llegar al corazón de las personas, ¿verdad? En este caso, la misión del maestro o del instructor es educar o moldear esa conducta del alumno para que sea una persona de bien dentro de la sociedad y por sobre todas las cosas, el día de mañana, cuando sea un profesional, demuestre interés por conocer más sobre su área. Bueno, entonces, el primero, la educación del siglo XIX, ¿qué buscaba? El docente era como perdón, como una máquina que daba instrucciones y el alumno recibía. No podía Sí, objetar. Se le educaba para obedecer. Con la escuela pestalozziana es lo contrario, se le daba más libertad al niño para que él pueda entrar en contacto con otros niños, con la naturaleza, para que ellos puedan ser constructores de sus propios conocimientos. Y con esta escuela, la de Herbert o de la motivación intrínseca, uy, o de la motivación intrínseca, busca despertar el interés eh, del alumno o del niño para obtener sus propios conocimientos. No sé si entendieron así. Sí, sí, profe. Bueno, Seguimos ahí. bueno, súper entonces. Se va a cortar, saben que 40 minutos nomás el Zoom se va a cortar, me va a grabar toda esta clase y nos vamos a conectar. Ahora son 7:10. 7:20 nos vamos a volver a conectar porque generalmente tarda 8 o 10 minutos de acuerdo a mi internet para grabar toda la clase. Porque esta grabación voy a Ok, pasar en el grupo. ok, ok. Bueno, entonces 7:20 nos volvemos a conectar. Dale, pues. Ok.